El tema fue resuelto mediante una resolución que salió la semana siguiente al procedimiento de clausura que se hizo allá por el jueves o viernes 11, 10, por ahí de agosto. A la semana siguiente la firma hizo una presentación por la cual manifestaba que ellos habían cumplido, habían dejado de recepcionar cereal en marzo, y que no les había dado los tiempos para en julio retirar todo el cereal, por lo que solicitan autorización para retirar ese remanente que existía en silos. Paralelamente solicitan también el cese de la clausura. El intendente resuelve, hace lugar al pedido de cese de clausuras de oficinas que están sobre la calle Juan B. Justo, de oficinas porque tiene una serie de actividades, además de la de acopio de cereales. La firma tiene otras actividades que lógicamente deben y necesariamente debe seguir desarrollando. Se hizo lugar al cese de la clausura de oficinas, se mantuvo la clausura en los ingresos y egresos de camiones con carga para los hilos y demás, y se hizo lugar también a la solicitud de retirar el remanente de cereal que existía ahí. No sabemos cuál es el remanente. Entonces, en las conversaciones posteriores, ¿por qué? Porque en aquel momento se les dijo que sí, que podían retirarlo con la condición de que avisaran con 48 horas de anticipación, a los fines de que un inspector municipal o de un agente municipal verificara el retiro del remanente ese y que no sea ingreso, porque es una cuestión que hay que controlar. La firma plantea que ellos sacan ese cereal y lo mandan al puerto de Rosario para ser comercializado, que esa situación no depende exclusivamente de ellos, sino de los cupos que les van haciendo en el puerto para llevar las cargas, un camión, 2 camiones o lo que sea, y le dan un turno y un cupo. De esa manera la firma saca, extrae, por razón por la cual no podía sacar todo. Perfecto, para determinar, es decir, la resolución salió y quedó firme. El planteo viene a cómo se retira ese cereal remanente que existe. Entonces, hablando con los representantes de la empresa, llegamos a que íbamos a determinar exactamente cuál es, a través de una certificación de cubitaje se llama, ese es el término, cuánto es el cereal que existe, que según ellos no está en silos, sino que está en celdas o en una cosa distinta, que es posible hacer esta determinación. Con la cantidad de cereales se va a poder también saber cuántos camiones, cuántos equipos pueden sacar, si son 5, si son 3 o si son 8. Entonces, de esa manera, cada vez que ellos consigan el cupo, nos comunican a nosotros, va un oficial, un agente de la municipal, y verifica que se extrae un camión, y así se irán descontando hasta que se saquen todo. Es decir, en este momento la planta de acopio de cereales está absolutamente clausurada y definitivamente clausurada. ¿Correspondía en esa clausura dar cierre a la oficina comercial? Era todo, era todo. Es decir, después cuando ellos explicaron las otras actividades y todo lo demás, inmediatamente se hizo lugar al pedido de cese de clausura de las oficinas. ¿Podemos decir que ante esta resolución el tema estaría terminado? Sí. Ya de hecho estamos tratando de coordinar el retiro del remanente del cereal. ¿Para qué? Para que ellos no se vean perjudicados con ese cereal que queda ahí, que necesariamente debe ser sacado porque eso se pudre y dicen que hace un olor terrible, eso por un lado, y por otro lado, para coordinar las acciones de manera tal que los vecinos no se sientan perjudicados ni molestados por la actividad de retirar ese cereal remanente. Entonces, tratando de pedir la tolerancia a los vecinos, son los últimos 8 camiones que vamos a pedir, y de ninguna manera pueden utilizar secadora. ¿Correspondía en esa clausura dar cierre a la oficina comercial? Era todo, era todo. Es decir, después cuando ellos explicaron las otras actividades y todo lo demás, inmediatamente se hizo lugar al pedido de cese de clausura de las oficinas. ¿Podemos decir que ante esta resolución el tema estaría terminado? Sí. Ya de hecho estamos tratando de coordinar el retiro del remanente del cereal. ¿Para qué? Para que ellos no se vean perjudicados con ese cereal que queda ahí, que necesariamente debe ser sacado porque eso se pudre y dicen que hace un olor terrible, eso por un lado, y por otro lado,
para coordinar las acciones de manera tal que los vecinos no se sientan perjudicados ni molestados por la actividad de retirar ese cereal remanente.